Bien, muy buenas tardes. Vamos a trabajar con lo que es hoy día los fundamentos de física. Esencialmente, como definición, podemos decir que la física va a trabajar todas las propiedades de los cuerpos que no modifican en esencia o naturaleza del mismo cuerpo, es decir, no hay una conversión química, en otras palabras, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de velocidades, aceleraciones, fuerzas, etcétera, pero no estaríamos hablando de, por ejemplo, una conversión de agua a ácido o de una mezcla de, por ejemplo, sal más ácido, ¿no? O una reacción redox, etcétera, ¿no? Eso ya entra en otro aspecto. Esencialmente la física lo que va a hacer entre otras cosas, es medir y calcular, ¿no? Tomando en cuenta lo que es la magnitud, que simplemente es una expresión para compararlo, ¿no? Y medir es justamente comparar con esa magnitud específica. Hemos visto que tendríamos magnitudes fundamentales y derivadas, donde las fundamentales son aquellas que se van a trabajar en los famosos sistemas de unidades, y tendremos en la naturaleza escalares y vectoriales, ¿no? Las magnitudes esenciales. Vamos a trabajar en realidad con tres tipos de sistemas: el sistema internacional, el CGS y el sistema inglés. En Bolivia trabajamos con el sistema internacional de unidades, ¿no? Donde las principales magnitudes fundamentales son la longitud, masa y tiempo, respectivamente en metro, kilogramo y segundo, y que los cuales van a ser abreviadas por un símbolo, ¿no? Nosotros podemos, en la notación de ingeniería, colocar un prefijo que va a tomar en cuenta como si fueran múltiplos o submúltiplos, que van desde lo que sería ir hacia arriba, como la iota, y hacia abajo, como lo que sería el joto, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una abreviación que nos va a indicar justamente esta potencia, ¿no? Por ejemplo, mega va a ser 10 a la 6 y pico va a ser 10 a la menos 12. Esto vamos a trabajar a través de lo que serían las unidades fundamentales o básicas, entre las cuales podemos hablar de, además de longitud, masa y tiempo, la intensidad de corriente, donde tendríamos el amperio, la termodinámica, que sería, hablando de temperaturas, el Kelvin, en la cantidad de sustancia, el mol, y en la intensidad luminosa, la candela. A estas se van a acoplar dos, que no son en realidad unidades, sino comparaciones adimensionales, que son manejos de ángulos, ¿no? El ángulo plano, que sería el radial, y el sólido, que sería el esteroradial, que tienen sus respectivas abreviaciones también. Por otro lado, tendríamos las unidades derivadas, que van a combinar una o más de estas longitudes, volúmenes, etcétera, que vamos a utilizarlo, por ejemplo, para trabajar con otro tipo de magnitudes. Por ejemplo, hablábamos de dos longitudes o tres longitudes, que podemos hablar de superficie o volumen para trabajar con lo que sería metro cuadrado o cúbico. Podríamos hablar de combinar, por ejemplo, volumen con tiempo, y tendríamos lo que es caudal, ¿no? Entonces, dependiendo la aplicación que nosotros vamos a trabajar, vamos a tener una combinación de las anteriores unidades que habíamos visto, ¿no? Y adicionalmente esto vamos a poder trabajarlo con lo que sería un prefijo, que va a trabajar con un múltiplo o submúltiplo de estas unidades, ¿no? Hay otras derivadas con nombres especiales, ¿no? Por ejemplo, frecuencia, lo que sería el segundo a la menos uno, que es el hercio. O podemos hablar, por ejemplo, de la carga eléctrica, que sería el culombio, o el potencial eléctrico, que sería el voltio, ¿no? Y bueno, tendremos el manejo de prefijos de unidades, ¿no? Por ejemplo, trabajar lo que sería 10 al cuadrado, que sería multiplicado por 10 a la menos 2, esto sería 1, ¿no? Y, por ejemplo, este 10 a la menos 2, si retrocedemos un poquito más atrás, vemos que sería un centi, ¿no? 10 a la menos 2, entonces,
En el ejemplito vamos a trabajar con 100 centímetros en este caso. Aquí el kilo lo mismo, es al cubo, ¿no? Entonces, 1 kilómetro va a ser 1000 metros. Lo mismo pasaría, ¿no? 1 kilogramo va a ser 1000 gramos. Podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, también lo que sería ejercicios de este estilo, ¿no? Tomar en cuenta, por ejemplo, kilogramos por segundo a libras por segundo, ¿no? Tomando dos magnitudes derivadas, una en sistema internacional y la otra en sistema inglés, ¿no? Entonces, simplemente nosotros colocamos lo que sería la unidad que queremos convertir y vamos a poner en el sentido contrario lo que sería el factor de conversión, que esto equivaldría directamente a 1, ¿no? Porque como una libra es igual a 0,454 kilogramos, entonces tendríamos una relación directa entre estas dos, ¿no? Entonces, para anularlo, entre comillas, la unidad que queremos, ponemos siempre al revés, ¿no? En este caso, kilogramo arriba, kilogramo abajo, por lo tanto, ¿no? Entonces tendríamos libra por segundo, que es justamente lo que nos está pidiendo, ¿no? Y simplemente el dividir 740 entre 0,454 es lo que tendríamos acá, ¿no? Eh, obviamente tenía más decimales, ¿no? Ahí utilizamos lo que es la regla del redondeo, ¿no? ¿Cómo es la idea del redondeo? Cuando tenemos menor que 5 se va a mantener el valor y cuando tenemos mayor que 5 en el dígito se sube al inmediato superior. Por ejemplo, si queremos redondear a un solo decimal, este 9 va a pasar a ser 0 y bueno, va a subir a este 9 también y va a ser 1630, digamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos eh, un 5? Pues se tendrá que chequear el siguiente dígito para verlo si redondeamos o no al inmediato superior, ¿no? En este otro ejercicio estamos tomando en cuenta algo similar. En este caso, pies cuadrados a centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que no nos acordamos de lo que es una relación directa entre centímetros y pies, ¿no? Podemos hacer una conversión concatenada. 12 pulgadas hace un pie y 1 pulgada hace 2,54 centímetros, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que tomar en cuenta es que siempre tiene que estar las unidades que queremos cancelar, ¿no? Pies, por ejemplo, acá, y aquí tendremos pies, ¿no? Como esto está al cuadrado, tendríamos que elevar también esto al cuadrado, ¿no? Entonces, haciendo el cálculo, tendríamos 82.398.49 centímetros cuadrados. Entonces, para la conversión de unidades, simplemente lo que tenemos que tener es una relación entre las distintas unidades que nosotros queramos manipular. ¿No? En este otro ejemplo, por decirles que queremos trabajar con centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, en este caso, lo vamos a convertir a metros cuadrados, tomamos la relación directa y simplemente esto lo elevamos al cuadrado, ¿no? Y me va a dar 0,1343 metros cuadrados. En este otro ejemplo, gramos centímetro cúbico, entonces nosotros lo que vamos a hacer es tener la relación entre centímetros y metros por un lado, y por otro lado entre kilogramos y gramos, ¿no? Entonces, haciendo la relación, me sale directamente 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ello, podemos ver un ejercicio tipo examen, ¿no? En este caso, mi ejercicio es un tanque de agua, mide 10 centímetros por 12 pies por 14 pulgadas y nos dicen que se va a llenar de un líquido cuyo precio es de 10 bolivianos por centímetro cúbico. Nos preguntan cuánto es la ganancia que se obtiene si se le aumenta un 20% al total para la venta, ¿no? Entonces, esta nota no está en el ejercicio, pero habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Que la ganancia del producto es siempre el precio a la venta menos el precio del producto original,
¿no? Entonces, lo primero que hacemos es un breve análisis, donde hacemos lo que es la relación, en este caso de nuestro tanque, que supongamos que por dentro está lleno de líquido, y de ahí calculamos el volumen, que simplemente es multiplicar los tres valores, en este caso alto, ancho y profundidad, y luego convertirlo, como hemos visto anteriormente, en este caso todo a centímetros, ¿no? Tanto las pulgadas como los pies, ¿no? Entonces estamos trabajando con esta relación de pulgadas a centímetros y de pulgadas a pies y otra vez de pulgadas a centímetros. De ahí sale este cuadrado que está acá, ¿no? Entonces tenemos este valor. Y bueno, el precio del volumen, esto lo estamos haciendo para que se comprenda más que nada. Podríamos obviar directamente y multiplicar esto por 0,2. Pero si ustedes observan, el precio va a ser multiplicar por 10 por un lado. Y luego esto sacarle el 20%, ¿no? ¿De dónde sacamos el 20%? Pues justamente de esta relación que nos dice el problema, ¿no? Entonces, que el 20% es lo que estamos ganando. Entonces, simplemente para demostrarlo, tenemos que el precio de venta va a ser el precio más 20% del precio. Entonces, el precio de venta va a ser 1.2 veces el precio. Y tomando en cuenta ello, nosotros vamos a tener que la ganancia va a ser 1,2 veces el precio menos el precio, es decir, el 0,2% del precio. Entonces, 0,2 por el valor que hemos obtenido del precio como tal, vamos a tener que es la ganancia. En este caso, 260.128,51 bolivianos, ¿no? Entonces, esa es una relación que tendríamos para esta primera clase de introducción a lo que serían las unidades en física.